Hola, hola, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Brújula Interna. Hoy estoy súper emocionada porque esta es una conversación que he estado intencionando hace bastante rato y bueno, lograr coincidir en espacio y tiempo muchas veces puede ser complejo, pero cuando intencionamos, cuando tenemos voluntad, definitivamente las cosas pueden hacerse posibles. Hoy estoy con una persona que le pone música a las emociones, que es capaz de traer a la conciencia ese mensaje que tu cuerpo está gritándote muchas veces y que es importante que escuches para poder sanar y vivir desde un mayor lugar de bienestar. Ella es Kimberly Martínez, fisioterapeuta de la Casa que Vence las Sombras, la UCB, en Venezuela, con más de 12 años pues, de ejercicio de la fisioterapia y también muchísima formación complementaria en terapias científicas que integran la conciencia corporal y las emociones. Bueno, estoy súper honrada de que estés aquí para compartir con nuestra audiencia este tema de el cuerpo como mensajero de las emociones, porque sé que además para ti lo ha sido y quiero que me cuentes un poco para iniciar. Bueno, primero, ¿cómo estás, Kim? Gracias por estar aquí. ¿Y Me siento muy bien. cómo conectaste con este deseo de tener al cuerpo como una, sí, como un protagonista en el mensaje que muchas veces nos están comunicando nuestras emociones? Pero bueno, ¿cómo estás? Claro. Yo creo que sería a irme a muchos años atrás, creo que ha sido un proceso integrativo, sí, y ha sido muy orgánico, ¿ok? Creo que incluso mi proceso comenzó cuando inicié mi práctica como con la parte del yoga, sí, comencé a practicar yoga a mis 14 años, detrás, bueno, luego de transitar como un proceso de depresión, y ya 4 años después, cuando entro a la universidad a estudiar fisioterapia, que inicialmente no era una carrera que quería estudiar, pero que al final me mostró otras formas de conectar con mi cuerpo, me empezó a mostrar otras cosas más a profundidad, ¿sí? Entonces fue súper interesante porque fue allí en donde realmente comencé este proceso de darle otro tipo de conciencia a mi cuerpo más allá de simplemente moverme, ¿ok? Y saber que mi cuerpo igual tenía esta información que me daba esa posibilidad de poder incluso integrar todo lo que yo estaba experimentando. Al final es simplemente es escucharlo. Entonces, claro, ya luego durante todo este proceso de acompañar procesos, incluso terminales, porque llegué a trabajar mucho con pacientes oncológicos, incluso a nivel neurológico, en donde, bueno, habían procesos en los que, bueno, tenía que acompañar también este proceso de llevar este paso hacia la muerte. Empecé como a comprender esto de la palabra, ¿sí? La importancia que tiene la palabra dentro del proceso, pero que más allá de las palabras también hay una información que contiene el cuerpo, que si uno se permite escuchar, pues tiene toda una sabiduría que puede transformarnos. Entonces, claro, dentro de todo este proceso me di cuenta de que muchas de las enfermedades vienen de una emoción que no ha sido gestionada y darle ese espacio a esa emoción nos da esa posibilidad de incluso comprender la función que tiene la enfermedad en nuestra vida, ¿sí? Y incluso resignificarla, porque a veces vemos la enfermedad como algo malo, cuando de trasfondo es simplemente una protección, un mecanismo que genera nuestro cuerpo para llamar nuestra atención y poder en este caso, si lo escuchamos, pues hacernos responsables de nuestro proceso para desde ese lugar, pues salir con otra, con Cambiar. otra visión y otra forma de vivir la vida. Sabes que te escucho y me hiciste conectar con el recuerdo de una amiga que atravesó un proceso de cáncer a nivel cerebral, uno de los cánceres más abrasivos que puede haber. Y ella me decía que en algún momento de su proceso ella se dio cuenta que la palabra cáncer se escribe con las mismas letras que la palabra nacer. Ella me dijo, Wow. si tú tomas las letras de la palabra y no abrazas en total el significado como enfermedad, sino que las descompones y las reordenas, de alguna manera te das cuenta que es una invitación a un renacer y puedes usar las mismas letras. Me dijo, Total. cuando yo me di cuenta de eso, comencé un proceso de conexión también con mi cuerpo, con la conciencia,
y inicié un camino de renacer desde un lugar amoroso, compasivo y amable conmigo, no desde el lugar de me estoy mermando, sino estoy renaciendo. Entonces sí, yo resueno totalmente con eso que tú dices, lo he vivido también en experiencias familiares, mi mamá es sobreviviente de 2 cáncer y de alguna manera el mensaje de esta enfermedad siempre fue, vive con mayor libertad, vive con mayor alegría, ¿no? Y hoy día que la veo vivir desde ese lugar de conciencia, yo le digo a mi mamá, préstame tu cuerpo para el verano, porque es que tiene un cuerpo precioso, precioso, yo le digo, caramba, préstame ese cuerpo para el verano y vive frente al mar y hace ejercicios todos los días y camina y es una alegría de conectar con esa salud desde un lugar que nosotros podemos accionar que, que total, yo resueno totalmente con esto que tú dices y viene a mi memoria también un poema que estaba leyendo estos días donde había una frase que me hizo como mucho clic, disculpen que no me acuerdo de la autora, pero decía, el techo más fiel que puedes tener es tu propia piel. O sea, el techo más fiel es tu propia piel. Y me pareció lindo porque yo, claro, la piel guarda memorias que a veces nosotros Total. hemos registrado. Desde tu conocimiento, Ken, y desde tu vivencia, que a mí me parece que esto resalta la importancia de trabajar también a nivel corporal. ¿Has visto esas memorias en tus pacientes que muchas veces ni siquiera pertenecen a su historia de vida, sino a su linaje? O sea, cómo el cuerpo va contando también esas memorias, ¿no? ¿Lo has podido ver en tu experiencia? Wow, es que ahorita llega a mí como que demasiadas cosas que quisiera compartir porque sin duda alguna el cuerpo tiene una sabiduría y con respecto a este poema que compartes que me parece súper hermoso porque refuerza mucho esta idea que yo he transmitido a mis pacientes que al final es como, bueno, el éxito es estar a gusto en tu piel, ¿sí? Y al final es cultivar esa capacidad de sentirte a gusto, ¿sí? Y saber que detrás de sentirte a gusto también van a haber incomodidades, es parte como de ese proceso de reconocerte. Y claro, dentro de ese proceso también está el reconocer nuestra historia, ¿sí? El cuerpo es el componente inicial, ¿sí? Y es parte de este proceso en donde nosotros podemos integrar, ¿ok? Como la palabra es muy importante, es algo que yo siempre refuerzo, hablar es muy importante, pero quedarnos solamente en la palabra es quedarnos como a mitad del camino. Y este proceso de integrar al cuerpo dentro del proceso terapéutico y dentro de todos nuestros procesos en la vida nos da esa posibilidad, no solamente de que podamos integrar, sino que desde esa integración nuestra forma de responder y vivir se vaya transformando a algo que realmente nos dé presencia, nos dé conciencia y aparte nos conecte con ese sentido de plenitud que va más allá de esta búsqueda de la felicidad, ¿ok? Entonces, claro, lo que yo he descubierto sin duda alguna, incluso son una de las áreas que yo abarco muchísimo dentro del proceso terapéutico que realizo, es este abordaje a nivel transgeneracional, ¿sí? Hay mucha, a veces no es necesario ir tan allá, pero en otras ocasiones hay conflictos que incluso no tienen nada que ver con lo que la persona ha transitado en esta vida. A veces viene de toda la información contenida en este paquete a nivel genético, ¿sí? Entonces, toda nuestra información transgeneracional tiene, o sea, una repercusión en nuestra vida, seamos conscientes o no de ello. Incluso desde el enfoque de la terapia vincular familiar, que es una de mis formaciones y creo que fue clave en este proceso que yo realizo como terapeuta, porque me dio información y reafirmó cosas que ya yo iba descubriendo en mi práctica, ¿sí? Que es que muchas veces, muchos de los conflictos vienen de memorias silenciadas, que vienen de esta información, de este contenido familiar, que lo único que pide es que sea revelado, ¿ok? Al final está muy, muy conectado con este tema del trauma, que va más allá incluso de vivir cosas como muy como de repente, claro, muy conflictivas. De repente se cree que trauma es como cosas como muy violentas, pero a veces simplemente son cosas que hemos dejado pasar y que no le hemos dado voz, pero que para nosotros tiene una importancia significativa a nivel emocional y al no ser expresada, pues termina guardada en el cuerpo. Entonces lo más importante es como entender que
el cuerpo tiene esta información y darle ese lugar también nos da esa posibilidad. Siempre voy a irme hacia esta idea de transformar, ¿sí? De transformarnos e integrar, ¿sí? Porque al final resignificar nuestra vida y nuestra historia se trata de integrar, ¿ok? Reconocer, ese darnos cuenta que transforma la forma en cómo yo vivo, en cómo reacciono, en cómo acciono, en cómo decido estar, ¿ok? Sí, sí, a mí me encanta también esa idea de dar forma, ¿no? De dar forma, porque yo siento que nosotros, bueno, somos 90% agua también, nuestro cuerpo tiene una composición de muchísima agua y el agua fluye y el agua es abundante y el agua corre, pero el agua no toma forma si tú no le das algún contenedor que le permita expresar lo que tiene para ti, ¿no? Si yo quiero tomar agua, yo podría ir al mar y tratar de tomar con las manos, pero se me va a derramar un montón de agua. Pero si yo le doy forma a un copo, como decimos aquí en Portugal, a un vaso, yo voy a poder nutrirme de ese recurso que yo tengo. Yo siento que es lo mismo con las emociones. Hay emociones constantemente fluyendo dentro de nosotros y es válido. Ahora, si nosotros no le damos el espacio seguro donde tener conciencia de esa emoción, donde darle forma, es muy difícil que tú puedas gestionarla hacia tu bienestar, porque ella va a estar ahí haciendo, bueno, barullo, ¿no? Meollo dentro de ti sin tú entender muy bien qué te está pasando. Ahora, viene el cuerpo y anuncia ese desbalance, ¿no? Anuncia algo está pasando aquí adentro que tú no estás atendiendo. Y tú tienes dos opciones. Tú puedes dejar de atenderlo porque piensas que ese es el camino más fácil y que el agua siempre corre y que las cosas fluyen y que el tiempo lo cura todo. Pero ese registro sigue dentro de ti y cuando encuentre una forma que posiblemente no sea amable contigo porque no se la diste tú, sino que podemos llamar un tumor, que podemos llamar una enfermedad, que podemos llamar un órgano en sufrimiento, entonces va a expresar esa emoción en esa forma que tú no quisiste dar y que el cuerpo terminó allí por gestar, ¿no? De formas que no siempre pueden ser amables. Yo creo que ahí está lo valioso de poder traer la importancia. Mira, no esperes que la forma te lo grite, o sea, desde la conciencia, toma responsabilidad y crea tú los espacios donde quieres escuchar esas emociones. Esos espacios, yo tuve la oportunidad de hacer una sesión contigo, Ken, que a mí me transformó mucho, porque Ken y yo hicimos una sesión de reconexión de forma online, que esto también me pareció hermoso porque puede llegar a nivel mundial. Así que si nos escuchas, en estos días me escribió un oyente de Rumanía. Si me estás escuchando, oyente de Rumanía, tú puedes conectar con Ken a nivel online. Esto es una maravilla, pero a mí me ayudó mucho que en que tú pusieras música a cada emoción, porque habían cosas que yo no podía nombrar, aún con todas las herramientas que tengo, y el hecho de que se movieran a ese ritmo dentro de mí, que es un ritmo que le dio este contenedor, que le dio esta forma, hizo que estas emociones pudieran venir de una forma que pudiese gestionar, o sea, que no fuese desbordado, sino que pudiese gestionar. Quiero que nos hables un poquito de eso, de cómo a través de tu terapia damos voz y forma a la emoción también, porque a veces la gente no le dice, nombra tus emociones, pero es que no sé cómo, es que yo tengo años guardando esto porque no sé nombrarlo. Entonces, tener un espacio donde lo puedo nombrar con una estructura más clara ayuda mucho, ¿no? Claro, total. O sea, creo que primero es comprender que de una forma u otra nuestro cuerpo siempre nos está hablando. Así. Nuestro mundo emocional siempre está allí, ¿ok? ¿Qué pasa? Que han habido muchas circunstancias que nos han alejado y nos han desconectado de esa posibilidad de escuchar toda esa información que siempre tiene algo para mostrarnos, ¿sí? O sea, nuestro cuerpo no es solamente biología, al final también termina siendo como este mapa de nuestra conciencia, donde al final cada pensamiento, cada percepción, cada emoción termina dejando como una especie de huella que Ujú. de cierta forma como que crea una vibración en todo nuestro mundo celular. Como tú dices, somos agua, ¿ok? Somos agua y, pero también es comprender todo este componente que somos, ¿ok? Que va más allá de lo físico, ¿sí? Somos cinco cuerpos, ¿ok? Y normalmente se habla de que la manifestación de lo físico inicialmente viene de algo energético, ¿sí? Sea que creas en algo a nivel espiritual o no, hay frecuencia.
El agua, el sonido, las palabras, todo tiene una frecuencia. Y comprender esto también es entender que esas frecuencias siempre están interactuando con nosotros, ¿sí? Entonces, como nosotros estamos sintiendo, estamos pensando y viceversa. El como nosotros pensamos, sea lo que sea que nosotros estemos pensando ahora, está generando un estado emocional, ¿sí? ¿Qué pasa? Que incluso también esos estados emocionales también se mantienen, ¿sí? Nuestro cuerpo se acostumbra a estar a ciertos estados. ¿Y qué pasa? Romper con esos estados que son conocidos también requieren un tiempo para poderlos transformar, ¿sí? Entonces, de cierta manera, como decía, toda esta energía, esta emoción, crea una forma de ser, una identidad, una realidad también, ¿sí? Entonces, comprender esto hace que nosotros realmente podamos ver, procesar y si estamos abiertos a ello, poderlo transformar, liberarlo, ¿sí? Entonces, de una forma u otra, el cuerpo siempre nos está hablando o nos está gritando lo que de una forma u otra nuestra mente ha intentado ignorar, ¿sí? ¿Qué pasa? De que existen muchas cosas que nos están desconectando. Nuestra capacidad de atención se está reduciendo cada vez más. Entonces eso hace que, claro, esa conexión, esa posibilidad de poder escuchar lo que siempre está allí disponible, pues, vaya reduciendo su, su, su sonido, como quien dice, ¿ok? Entonces, claro, por lo menos en esta experiencia de reconexión, yo lo que busco es que las personas puedan conectar inicialmente con las emociones básicas. Existen casi 500 emociones y en el día a día, que es lo que yo siempre transmito, siempre estamos diciendo estoy bien, estoy mal, estoy triste, estoy feliz y ya. Las Y ahí nos reducimos. quedamos. Pero la realidad es que eso no alcanza a que nosotros podamos describir, definir, expresar lo que estamos vivenciando. Y eso hace que al final el proceso de integración que mencionaba inicialmente queda a la mitad. Entonces realmente no estamos integrando la experiencia que estamos viviendo. O sea, simplemente estamos pasando por encima de ella. Entonces este proceso de reconexión tiene la intención de que inicialmente la persona primero pueda reconocer las emociones básicas y pueda comprender cómo se expresan en el cuerpo, ¿sí? Comprender el cómo se expresan en el cuerpo dan la oportunidad de que yo pueda decir, ah, quizás realmente no estoy triste, estoy es molesta, pero que quizás incluso a nivel social han habido ciertos comportamientos que me han hecho reprimir esta forma Mm, de yo poder darle voz a esta rabia, ¿sí? mm, A esta molestia, ¿sí? Entonces yo acompaño con la intención de que la persona pueda reconocer estas emociones y luego pueda ir profundizando sobre ellas. Por ejemplo, yo tengo esta experiencia de reconexión, pero ahora también tengo una experiencia que se llama homeostasis, que es un proceso de 3 sesiones en donde profundizamos más en este trabajo somático, en esta conciencia corporal, en donde incluso utilizamos la respiración como una herramienta fundamental, ¿sí? Si hay algo que yo pudiese recomendar para que las personas iniciaran este proceso de conectar con su cuerpo, sería la respiración, ¿sí? Muchas veces como que todos estos bloqueos que son emocionales, que al final no pudieron ser como procesadas o expresadas y que quedan como congeladas y atrapadas en el cuerpo, en todo nuestro sistema nervioso, vienen de no permitirnos sentir. Entonces, respirar, conectar con nuestra respiración, nos da esa posibilidad de conectar no solamente con el momento presente, sino de empezar a cultivar esa interocepción, ¿sí? Que al final es esa información, esa sabiduría que habita dentro de nosotros para reconocer lo que está pasando dentro, ¿sí? Y no solamente a nivel físico, sino también a nivel emocional y también comprender la información que tiene para entregarnos, que eso es lo más rico de todo. O sea, comprender esta información que tiene el cuerpo para darnos en todo momento, que siempre nos está avisando. Pero claro, cómo yo puedo ir generando esta capacidad de presencia para reconocerla y desde allí saber qué decidir, qué responder, ¿ok? perfecto. Sabes que te escucho y me vienen dos ideas claras, ¿no? La primera que voy a compartir es una metáfora porque yo no sé, yo tengo esa facilidad como de traducir Me una encanta. metáfora. Eh,
Te escucho y viene en mente la película Frozen, que es una película que yo recomiendo muchísimo ver para entender la base que nos está teórica, científica, que nos está explicando Kim. Porque fíjense, por ejemplo, en Frozen 1 tenemos a una Elsa cuyo cuerpo grita, ¿no? ¿Y qué hace la familia o qué hace el sistema que la rodea? Le pone guantes. Y le dice, sí, sí, tú tienes una emoción, vamos a llamar emoción a este hielo, ¿no? Que sale dentro de ella, este grito que sale constantemente de su cuerpo. Y entonces el sistema le dice, no es adaptativo en este momento, no es funcional que tú grites, no llores, le podemos decir a un niño, ¿no? No grites, estás en público, no hables en ese tono. Son formas de ponerle los guantes a las emociones de una manera muy elegante. Y nosotros vamos aprendiendo en la vida a ir caminando con esos guantes y nos hacemos reyes y reinas, como lo hizo Elsa, ¿no? La reina de Arrender cuando sus padres no estaban. ¿Qué pasa? Que ese grito se queda dentro de ti. Y entonces nos vamos a ver Frozen 2, que también se las recomiendo mucho. Y se sigue escuchando ese llamado, no, que era un llamado que nacía de su interior. Y al final ella decía, bueno, pero ¿qué me estás diciendo? O sea, ¿qué me estás diciendo? En un momento de absoluto silencio, ella decide tomar el espacio de escuchar qué le está diciendo. Ese llamado, se quita los guantes y se va al océano. Las personas que vieron la película lo entenderán. Cuando se va al océano, bueno, se encuentra con cantidad de historias familiares dentro de ese océano que ella no sabía y no entendía muy bien cómo sostener. Y allí viene el rol del terapeuta. Muchas veces no se trata de ir solos al océano, se trata de ir sostenidos, porque si no te vas a ahogar, te vas a Total, ahogar, porque hay océanos de historias que pueden ser muy dolorosas, muy traumáticas, muy agobiantes, como hay cosas que te van a francamente sorprender. En el caso de ella fue agobiante, traumático, ¿no? Un abuelo que había represado a toda una tribu y eso había hecho que no se floreciera más. Pasa lo mismo con nosotros, cuando nosotros represamos la emoción, dejamos de florecer también, dejamos de florecer. Entonces, es importante atender este llamado haciéndolo en contextos protegidos, ¿no? Como la terapia, como la reconexión, porque de alguna forma eso te da el balance o digamos el barco para tu poder transitar ese océano, ¿no? Y una vez que te encuentres allí, que fíjense que Ken usa una palabra hermosa que me gusta, no es conocerlo, no. Tú no vas a conocerlo, tú vas a reconocerte. Ya eso te habita. O sea, estamos aquí reconociendo algo que ya hemos estado sosteniendo para poder integrarlo a nosotros desde un lugar más amable, entregar lo que no corresponde a sus espacios. En este caso, Elsa, ¿qué hizo? Rompe la represa y dice, ¿sabes qué? Que se venga toda esa agua encima porque hay que darle forma. Rompe la represa, que el agua vuelva a llegar a donde tenía que estar. Y parte de la conciencia que le trae a hacer eso es, yo no quiero ser la reina de Arrende, yo no quiero seguir en el debeísmo de responder a las expectativas de los demás, yo quiero vivir en la naturaleza, yo quiero estar aquí con la gente, eso es lo que mi alma me pide. Y fíjense que en ese momento ya ella no hace un castillo de hielo para vivir, ella ya vive libre y pone sus dones al servicio de los demás, ya no había hielo, ya lo que había era gestión de sus dones al servicio de Arrender, de la comunidad y todo floreciera, todo el mundo feliz. Entonces es un poco lo mismo, lo pongo como metáfora porque a veces estas cosas son difíciles de digerir, pero cuando total. tú ves afuera, dices, wow, yo también podría hacer eso y entender que mis dones están al servicio de mi bienestar y del mundo, pero sí lo hago de una forma que sea amable y amorosa con todos, ¿no? Que no irrespete tampoco a nadie. Entonces, Sí, allí, bueno, te pregunto, ¿cuál es esa diferencia que entre el rol del terapeuta, ¿sí? Como lo conocemos tradicionalmente en la psicología, y el rol de este acompañamiento, ¿no? Que nace, a mí me parece también de ese don tuyo, de integrar tu conciencia corporal, que la tienes desde antes incluso de ser fisioterapeuta, tu práctica profesional como fisioterapeuta y toda esta formación adicional que has estado haciendo en ciencia, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia como para que la gente entienda un poquito esto?
Claro, de repente igual dentro del proceso del acompañamiento de la terapia complementaria y terapia somática, lo que se busca es que la persona no solamente pueda abrazar su mundo emocional, sino que también pueda adquirir herramientas, ¿sí? Porque pueden haber momentos en los que quizás se desborda a nivel emocional y no tiene los recursos para poderse regular. Quizás el espacio o si el lugar en donde está no le da esa capacidad para que pueda vivenciar eso que está sintiendo. Entonces, por eso también existen estas herramientas que no son solamente para liberar, sino también para regular. Y lo más importante es que esto tiene que ser con la compañía de un terapeuta, ¿ok? Ya luego de que se tienen las herramientas, la persona empieza como a distinguir cómo puede usar eso en su día a día, ¿ok? Porque información hay muchísima, ¿ok? Y creo que eso es lo que también está distorsionando todo. Porque hace que, pues, parece que lo sabemos todo, ¿sí? Y literal, lo sabemos todo, ¿sí? Ahorita ya no es necesario, ¿sí? Que queramos aprender más. O sea, ya lo sabemos todo. Pero el Correcto. tema es que tanto de eso lo tenemos integrado. Y para eso tenemos que ir a la experiencia, ¿ok? Si yo no he experimentado, no puedo realmente ver qué de toda esta información, ¿sí? Es viable para mí, ¿ok? O sea, solamente desde el experimentar yo puedo tener una información real, ¿ok? Nunca es igual la teoría de la práctica. Entonces, cuando yo me permito experimentar, no solamente integro, sino que también voy creando una experiencia que me da la posibilidad y la capacidad de poder sostener otro tipo de estados, ¿ok? Entonces, lo más importante en todo este proceso es que necesitamos tiempo, ¿sí? A veces nos quieren ofrecer cosas que son instantáneas, cuando la realidad es que todo lo que se tiene que ir desplegando ante nosotros sobre nuestra historia, sobre nuestro cuerpo, sobre lo que podemos cultivar, requiere tiempo, ¿sí? Entonces, claro, dentro de este proceso de la terapia somática como tal, sí, el enfoque inicial se centra en este trabajo que es mente y cuerpo, ¿sí? De manera bidireccional, ¿ok? Entonces se podría decir que sí, este proceso de el dialogar está presente, pero lo más importante es poder guiar a la persona a que pueda prestar atención a todas esas sensaciones corporales, ¿sí? Y que pueda a través de diferentes herramientas explorar, ¿sí? Y desde allí también tener esta posibilidad de ver la información que lo está atravesando, ¿sí? Entonces aquí lo más importante dentro del proceso terapéutico a nivel somático es que la persona pueda estar consciente de lo que está ocurriendo, o sea, lo que está ocurriendo dentro de sí mismo, ¿sí? Y esto también le permite como que desarrollar no solamente un conocimiento profundo de sí mismo, sino también comprender el cómo funciona, ¿sí? Ese funcionamiento que es totalmente auténtico, que va más allá de toda la biología y fisiología que lo compone. Entonces esto lo ayuda a que pueda también desarrollar y despertar este proceso de autorregulación, que al final es fundamental, no solamente para el mantenimiento, sino también para el cuidado de nuestra salud a nivel general, ¿sí? Yo siempre hablo mucho de este proceso de que, bueno, en nuestra vida hay diferentes aspectos, ¿sí? El laboral, el personal, el amoroso, pero al final todos esos aspectos que componen como tal, en el centro, el eje, estamos nosotros, ¿sí? Si nosotros nos enfocamos en ese eje, no desde esta idea egoica, sino desde esta idea de que todo lo que se transforma dentro de mí también va a tener una repercusión externa, al igual que todo lo que se expresa externamente me está mostrando aspectos de mí que desconozco y que me invitan también a ver qué es lo que hay allí a nivel inconsciente, puedo yo realmente desde ese lugar, pues, buscar una integridad en mi vida. E integridad al final es coherencia, ¿sí? Y desde ese lugar yo puedo conectar nuevamente con esta sensación de plenitud. Y plenitud no quiere decir que yo voy a estar libre de desafíos y de problemas, sino que mi capacidad para yo poder estar ante esas situaciones y poderlas solventar y encontrar la mejor forma, yo la pueda vivir desde un lugar en donde puedo estar presente, en donde no me ahogo,
¿sí? En donde no busco desconectarme porque no sé cómo lidiar con ello. Así es. Me encanta que hables de esto porque antes también nos decías que el cuerpo era como tu mapa. Entonces, en la medida que tú lo conozcas, claro, ese poder volver frente al desbalance va a ser más fácil, ¿no? Yo tengo pacientes que, por ejemplo, ya hoy tienen conciencia de, bueno, este nudito en el estómago me está contando que estoy más ansiosa de los niveles que habitualmente estoy. Hay algo que atender. Voy a agendar mi terapia porque ya mi cuerpo me está hablando, me está diciendo algo que ya yo conozco, ¿no? Yo, por ejemplo, esta manchita me sale acá, los que están viéndome por video, yo le llamo la pepita de la angustia, porque yo sé cada vez que estoy mucho más ansiosa de lo normal, se me brota la cara justo en ese puntito, justo siempre. Digo yo que será de tanto hacer así, no sé, pero siempre brota allí. Entonces yo cuando la veo, yo digo, sesión, vamos a sesión. Porque ya tú vas encontrándote también en tu mapa, ¿no? Y es lo que tú dices, dentro de la psicología nosotros también hablamos de que esa distancia que existe entre el ser que auténticamente eres, o sea, que genuinamente eres, y la persona en la que te conviertes para responder a expectativas, para atender tus roles, para vivir esa desconexión que el sistema constantemente nos invita. Mientras más grande es la distancia, más espacio hay para el síntoma, el trauma, la enfermedad, porque es un espacio de desbalance. Entonces, en la medida que nosotros tenemos más conciencia de nosotros, más autoconocimiento, no es que esto no va a existir, como dice, claro que hay retos, claro que hay roles que cumplir, claro que hay un sistema en el que vivir, porque no somos entes aislados, estamos interconectados en un sistema. Pero cuando yo me sienta en desbalance, confundido, enfermo, yo voy a saber volver, porque yo no voy a exigirle a este ser que se venga acá, porque voy a generar un punto de dolor inmenso, sino que voy a tratar en la medida de lo posible, con ayuda, sostenido, guiado, de volver, porque ya yo me conozco bien, ya yo sé. Y quiero hacer haciendo también lo que decías de esas terapias express, cuidado cuidado, porque nosotros tampoco podemos ir a hacer una terapia que no podamos sostener. Es importante tener claridad de cuál es también mi fortaleza yoica, de cuáles también son los recursos que yo tengo para atender lo que voy a ver, porque si no, posiblemente quede más desorientado, ¿no? Entonces, súper importante hacer esas terapias con profesionales calificados, como Ken, como, bueno, personas, ustedes siempre saben, yo por ejemplo a mis pacientes les digo cuando hago la llamada de valoración, si es un motivo de consulta que amerita intervención multidisciplinaria, ten la certeza que yo te voy a decir a lo mejor, primero vamos a agendar unas sesiones con Ken o vamos a agendar unas sesiones con nutricionista, o vamos a hacer esto y después trabajamos, porque no te puedo exponer a ver una emoción que tú no puedes sostener porque hay otras cosas que atender. Yo creo que eso es Claro. ético y es responsable, ¿no? Y me gustó mucho que lo dijeras, me gustó muchísimo porque bueno, tengo experiencias cercanas donde participar de estas cosas así, invitados o tal, y tu alma no te dice que estés allí, pero tú vas porque tu novia te invitó o porque el otro, el amigo te llevó, puede ser delicado, puede ser Sí. delicado, ¿no? No, y lo más importante es comprender que somos muchos cuerpos, ¿ok? Y el trabajo integral, creer que una cosa va a solventar. Yo siempre digo que incluso normalmente en el proceso, en los procesos que acompaño, la persona llega normalmente con un conflicto. Yo siempre digo que no es necesario esperar a estar mal, pero a veces pues se necesita ese proceso de conflicto, de estar mal, para realmente poder atender lo que hemos ignorado por tanto tiempo, ¿ok? Entonces, claro, ese conflicto inicial es como la punta del iceberg de todo lo que realmente es el proceso como tal que hay que atender, ¿ok? Entonces también es saber que igual dentro de ese proceso la persona tiene que ir un paso a paso, ¿ok? La persona puede estar en un punto A y querer ir al B y no es que vamos a ir directamente al punto B, o sea, hay todo un recorrido, ¿sí? Para poder llegar a ese punto y hay que entender que hay que darle capacidad a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestras emociones para que pueda ir sosteniendo, ¿sí? Ir teniendo esa capacidad de sostener incluso las dificultades que se puedan generar en el momento. A mí me gusta hablar mucho de esta idea de la neuroplasticidad, porque de repente una de las primeras cosas que, o incluso creencias que suelen compartir los consultantes
cuando llegan y empiezan un proceso es que tienen esta idea de que no pueden cambiar, Mm, ¿sí? De que es difícil y el hecho de verlo como algo difícil es como es algo lejano, es decir, no es posible. Entonces, claro, hablar de esta neuroplasticidad, que al final es esa capacidad que nosotros poseemos para transformarnos, ¿sí? Eh, nos da una convicción y una idea completamente diferente, o sea, transforma automáticamente la disposición con la que llegamos incluso al proceso terapéutico, ¿sí? ¿Qué pasa? Que igual cada experiencia, cada sensación, cada interacción que nosotros tenemos con los demás, con nuestro entorno, de una forma u otra siempre nos está modificando, ¿sí? Sea para reforzar una información que ya existe como para transformarla, ¿sí? Entonces vuelvo otra vez a esta idea de que igual hay una sabiduría en nuestro cuerpo, ¿sí? Y poder abrazar esa sabiduría, tener incluso la curiosidad para poder descubrirla, ¿sí? Nos da esta posibilidad de que nosotros realmente a través de diferentes técnicas, diferentes prácticas, realmente podamos accionar a favor y no en contra de esa posibilidad de realmente transformarnos. Entonces, claro, todo este trabajo somático lo que hace es crear un viaje hacia ese reconocimiento, no solamente de nuestras memorias emocionales, que al final viven dentro de nuestro cuerpo, sino también de toda esta capacidad que podemos desarrollar para podernos sostener y podernos llevar a otros estados, ¿sí? Es decir, que nosotros podamos transformar esta conexión con nuestro cuerpo y de allí también empezar a descubrir otras formas de responder, ¿sí? Y esa forma de responder va más allá de la palabra, ¿sí? Vuelvo como otra vez a esto de, sí, es sí. más allá de la palabra. La palabra también tiene una información y que es importante comprender porque también habla mucho de nuestro contenido inconsciente, de nuestros patrones, de nuestras ideas, de lo que creemos y también transformar ese diálogo también nos da una posibilidad de poder cambiar nuestra narrativa y nuestra realidad, ¿sí? Pero en conjunto hay que llevarlo con nuestra capacidad de sostenerlo, dándole información al cuerpo, Así es. dándole una nueva información al cuerpo que nos dé esa posibilidad de poder sostener y llevarnos a otras realidades, porque el tema es que no creemos que otras cosas son posibles porque siempre nos estamos moviendo desde lo que es conocido, desde lo que hemos vivido o incluso desde lo que desconocemos, pero es que es parte de toda nuestra información transgeneracional, que es lo que yo suelo compartir. A veces incluso querer indagar un poco sobre esto nos da esa comprensión del por qué somos como somos y el por qué hacemos lo que hacemos y eso nos da esa posibilidad de que incluso podamos tomar en nuestras manos esa responsabilidad de accionar para crear algo diferente. El accionar es una de las cosas que yo siempre estoy impulsando en los diferentes procesos que acompaño, porque el accionar es lo que realmente va a dar la posibilidad de que nos podamos mover a otros caminos, a Ujú. otros mundos, ¿sí? Sin el accionar podemos comprender muchas cosas, pero si no atravesamos incluso ese miedo, ¿sí? Que nos da el tomar un pequeño paso, el ir hacia adelante, no podemos ver todas las posibilidades que pueden desplegarse ante nosotros, ¿sí? Entonces, claro, es un trabajo integral al final, ¿sí? A mí me parece valioso rescatar también algunas palabras que has repetido constantemente en el episodio, Sí. ¿no? La transformación, la conciencia, la reconexión y esta palabra poder, ¿no? Esta palabra poder, porque muchas veces en el discurso, una de las principales barreras que nos encontramos para hacer estos procesos es que yo no puedo, es que yo no puedo. Y quiero invitarte a ti, oyente, a que si te encuentras diciendo esto, digas, yo puedo. Va a ser más difícil o más complejo que lo que ha sido hasta ahora por los hábitos que conozco. O voy a tener desafíos, pero puedo. Y a mí Porque me gusta usar mucho el tema de la pregunta, ¿sí? Claro, que pasa que igual, como te digo, nosotros tenemos una memoria, ¿ok? Y también hay unos estados emocionales a los que nuestro cuerpo se ha habituado. Romper con eso también es un proceso, ¿ok? Nuestro cuerpo va a imponer, por más que nosotros podamos comprender esto,
nuestro cuerpo va a crear una resistencia. Entonces lo más importante es no creer que tenemos que eliminar esto. Primero es una comprensión y luego crear herramientas, acciones, ¿sí? Técnicas que nos den esa posibilidad de nosotros darle una nueva información y desde allí transformarnos a algo completamente diferente, que además sea algo que nos pueda dar la posibilidad de sentir que estamos en nuestro camino, ¿sí? Entonces me gusta mucho usar este tema de la pregunta, usar la pregunta como ese espacio en donde nosotros incluso puede dentro generar como más ideas, ¿ok? Más allá de quedarme solamente con esta idea de no puedo, quizás es como, ¿qué es lo que yo no estoy viendo? ¿Qué no estoy logrando ver? ¿Sí? ¿Qué otras posibilidades existen? Sí. Y Yo te quizás quedarme en la pregunta genera esta posibilidad de que incluso en el entorno pueda llegar esa información, esa respuesta a nosotros. Sabes que yo tengo una mentora en el área de marketing digital que ella siempre dice que el cerebro pues nos cuenta qué es lo peor que puede pasar, porque tiene muchos siglos acostumbrados a hacerse esa pregunta, ¿no? Cuando tú sales de una cueva, no te preguntas qué es lo mejor que puede pasar allá afuera, te preguntas cuántos dinosaurios van a venir, cuántos cavernícolas. O sea, la pregunta siempre es qué es lo peor que puede pasar. Y la gente se acostumbró a esa pregunta. Nosotros desde la conciencia tenemos que leer, ¿y qué es lo mejor que puede pasar? O sea, ¿qué es lo mejor que puede pasar si yo inicio este proceso? ¿Qué es lo mejor que puede pasar? Que me voy a sanar, que voy a desarrollar herramientas, que las voy a poder compartir, que voy a estar desde un lugar más fiel a mí mismo, que voy a ser más feliz, que voy a vivir en mayor bienestar, que me voy a sentir más liviano. ¿Qué es lo mejor que puede pasar? Y ese propósito, hasta a nivel cerebral, rompe la barrera del miedo, porque la única emoción capaz de romper con la parálisis que genera el miedo y el no puedo es el propósito, es el amor. ¿Por qué una mujer pare, da luz a un niño? Si me pongo a pensar todo lo que va a pasar en el momento del parto, imagínate, todo el mundo se paralizaría. Pero hay un propósito mayor. Claro, yo diría, ni de vaina, Sí. no voy para allá. Pero hay un propósito mayor, que es amar a un ser que ya estás amando desde que en un proceso de 9 meses, 8, 7, se está gestando en tu vientre. Fíjate que no fue de la noche a la mañana. Yo no digo, ay, ya lo amo. No, ha habido un proceso de conexión, de conciencia de esa vida dentro de ti, que ya te habita. Y eso hace que en el momento que tú vas a conocerla, por más desafiante que pueda ser la experiencia y por más historias que tú estés contando, aún así tú vayas al frente. Tú digas, no, yo voy a hacer lo que tenga que hacer para conocer esa vida que se gestó dentro de mí y que yo quiero acompañar y que yo No, y quiero. sabes que también hay un componente allí que es la curiosidad. Cuando tú dices, ¿qué es lo mejor que puede pasar? Yo siempre digo que este componente de la curiosidad es esencial, ¿ok? Al final es como dejar de enfocarte en lo negativo, porque es que al final nuestro cerebro está desarrollado para protegernos, ¿sí? Ha estado siempre en modo supervivencia. Entonces vivir, ya tú sabes lo que no quieres en tu vida, porque tienes que enfocarte en ello. Si sabes que el hecho de enfocarte lo que va a hacer es acercarte, date otra información. Ujú, ujú. Qué si quieres en tu vida. Y eso automáticamente cambia todo el contexto y el esquema interno, porque te conecta con posibilidades, ¿sí? Ese componente de curiosidad te da la posibilidad de que en tu mente, en tu cerebro, se empiecen a crear ideas. Ah, puedo hacer esto o esto. Ah, conozco a esta persona. Ah, empiezo a buscar referentes. Empiezo a tener esta apertura de sí, necesito ayuda y que no está mal pedirla, ¿sí? Y que sé que desde ese lugar yo puedo avanzar de una manera incluso muchísimo más significativa. A veces ni siquiera se trata de qué tan rápido puedo avanzar, cuando sabemos que incluso con un acompañamiento avanzamos muchísimo más rápido que haciendo el proceso solo, porque el otro me brinda una perspectiva que desde mi Brújula, lugar, desde mi historia, yo no podría ver, así es. ¿sí? Y eso Ujú. es lo más fascinante. Total, total. Yo también soy una enamorada de estos procesos. Admiro muchísimo que en tu trabajo, lo sabes, te lo he dicho personalmente. Y bueno, por eso también quise invitarte a este espacio para que más personas sepan que estas puertas están disponibles, o sea, que no tienes por qué hacerlo solo, que es posible, que eres posible, sobre todas las cosas, que eres posible. Bueno, yo acercándonos un poquito al cierre del Sí. podcast,
mí me encantaría que nos contaras dónde poder encontrarte, cuáles son tus redes sociales y cuál sería ese mensaje, ¿no? Si yo le diera el micrófono al cuerpo con todo el conocimiento que tiene Kim de él hoy, que lo ha visitado y lo ha escuchado muchas veces, ¿qué mensaje le daría el cuerpo a nuestros oyentes? Que se dieran ese tiempo de detenerse, que pausar no está mal, ¿sí? Y que darnos ese espacio para poder respirar y escuchar la sabiduría que nos habita, más allá de la incomodidad inicial, hay toda una información que nos puede transformar, ¿sí? Y es una posibilidad para dejar de funcionar en automático, ¿sí? Y poder incluso dejar de alimentar esa reducción de la capacidad de atención, ¿sí? Que se ha ido reforzando cada vez más. Estamos perdiendo nuestra capacidad de atención, pero es importante saber que nosotros tenemos la responsabilidad de que eso no suceda, ¿sí? ¿Y cómo lo podemos transformar? Pues a partir de las actitudes, las acciones que tomamos en nuestro día a día, lo que cultivamos, ¿sí? En el día a día, esa capacidad de estar aquí. Si Ujú. sabemos que el estar en redes como tal, también generan una estimulación, saber que existen otras cosas que requieren mucho más tiempo, pero que al final cultivan lo que es real, ¿sí? Entonces, ojalá tener esa valentía para poder sostener no solamente el incómodo, sino también sostener la incertidumbre que requiere simplemente mantenerse fiel por un tiempo a hacer lo que sabemos que tenemos que hacer, ¿sí? Para poder sentir todo lo que necesitamos sentir y desde ese lugar, pues tener esa energía para mirar adentro y saber que desde ese lugar, desde esa conexión, la manera en cómo nos vamos a relacionar externamente va a ser desde un lugar auténtico, va a ser desde un lugar que incluso nos vamos a sentir plenos, nos vamos a sentir tranquilos, o sea, vamos a sentir que no hace falta absolutamente nada más, porque dejamos de vivir desde la mente. Genial, genial. ¿Y dónde te encontramos para allí también Eh, brújula? a ver, me encuentran en mis redes, en Instagram como Kimberly Martínez, ¿sí? Y pues allí está toda la información de todos los procesos que acompaño. También estoy acá en Portugal, también trabajando desde la parte presencial, pero desde un enfoque más, incluso desde la terapia miofacial, ¿sí? Que también es otra forma de darle información a este cuerpo de que pueda sostener y que pueda liberar todas las tensiones y toda la información que ha ido reprimiendo. Entonces, mi enfoque va más desde la parte online, ¿sí? Desde ese trabajo de empezar a escuchar la información que tiene nuestro cuerpo, también escuchar la información de nuestra historia y saber cómo desde ese lugar también incluir herramientas y prácticas que nos den esa posibilidad de, pues, de transformarnos. Así es. Bueno, yo les voy a dejar igual en los comentarios del episodio la información de las redes de Kem y quiero invitarlos a verlas porque hay allí muchos recursos. Ella tiene un podcast espectacular, tiene libros, tiene cuadernos de journaling. Bueno, hay muchísimos recursos que ustedes pueden acceder para comenzar este proceso de conciencia. Yo quiero hacerme eco de tu mensaje. Tú hablaste de el valor de la pausa y yo quiero también darle acento allí porque muchas veces nuestro cuerpo está acostumbrado a que la pausa es permitida cuando te enfermas, ¿no? ¿Cuándo es el momento que una persona dice, ay, yo me voy a dar un reposo? Cuando me enfermé, cuando llegó el síntoma. Entonces el cuerpo realmente no está queriendo que te enfermes, el cuerpo está queriendo que pauses. Esa es la invitación que hace la enfermedad y el síntoma. Pausa, revisa, nombra, valida, gestiona. Es un proceso. No son dos pepas de ibuprofeno. Es un proceso que amerita tu atención y tu conciencia. No esperes que el cuerpo tenga que dar ese grito para permitirte la pausa, porque eso es, el grito del cuerpo es pausa, revisa, ordena. Ya sabes que tienes espacios para hacerlo. Ken es un espacio maravilloso para ello. Y pues desde mi servicio y desde mis dones también estoy a su orden. Ustedes saben que me encuentran en @vanemontillaf en Instagram. Y allí si se van al link de la biografía, hay muchos recursos para su bienestar. Quiero darles las gracias por escucharnos, por pausar, por este tiempo de compartir y sean siempre bienvenidos
a Brújula Interna porque somos el lugar donde todo comienza. Te mando un abrazo, Ken. Estoy muy agradecida por tu Gracias. bienvenida.